La ley antiterrorista está en el centro del debate. Conversamos ahora en CNN Prime con el abogado que está coordinando la comisión de expertos encargada por el gobierno para la reforma de la ley antiterrorista, Juan Pablo Hermosilla. Abogado, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Buenas noches. Como primera definición, ¿tiene que haber una ley antiterrorista o podría pensarse incluso en derogarla y no reemplazarla por nada? ¿O es necesario que exista algún tipo de ley antiterrorista? Dos ángulos del cual responder la pregunta. Primero, del punto de vista de la realidad social, pareciera ser que más allá de las definiciones de terrorismo hay ciertos eventos que golpean la seguridad colectiva de una sociedad democrática que requieren de algún tipo de normas especiales. A propósito de lo que hemos estado hablando, es distinto poner un artefacto explosivo y destruir una sucursal bancaria de noche, que es un delito de daño, que es un delito grave, pero es distinto eso a poner el carro en un bus lleno de personas, o sea, la bomba en un bus lleno de personas, en un avión, como, en fin, etcétera. Entonces, pareciera, en mi opinión personal, esta es la mía, que sí se requeriría, pero tiene que ser un concepto moderno. Ahora, además de esta visión general, nosotros estamos obligados, desde el punto de vista del derecho internacional, a tener legislación. O sea, en mi opinión, es que el tema es tener una legislación adecuada sobre el tema y que no ocurra lo que para mí, por lo menos, que me gusta mucho el derecho y la democracia, me dolió que cuando se provocó este informe de las Naciones Unidas en marzo de este año, en el cual nos dijeron con toda razón que la aplicación de la legislación antiterrorista al conflicto mapuche no solo no ayudaba, sino que agravaba el problema. Esas son las cosas que hay que corregir. Ahora, la actual ley antiterrorista, ¿viola los derechos humanos o no? ¿Cumple o no con los estándares internacionales de derechos humanos? La ley antiterrorista actual tiene dos ángulos de análisis en lo grueso. Uno, un ángulo del punto de vista del concepto de terrorismo. Y el concepto de terrorismo, ya encontramos ahí una discusión, porque el concepto de terrorismo que tiene es un concepto propio de la Guerra Fría. Desde un ángulo de una dictadura, porque es dictado por un gobierno de facto, ¿no es cierto?, que curiosamente, además, y paradojalmente cometía y realizaba actos propios de terrorismo de Estado, ¿no es cierto?, y saca esta ley antiterrorista para quienes tratan de derrocarlo, y dice, señor, ellos son los terroristas, no nosotros. Entonces, un primer problema es la definición de terrorismo, el concepto de terrorismo que está en la base de esta ley. Y los segundos son aspectos procesales. Desde el punto de vista del derecho internacional y de la Constitución chilena, se dice que hay que castigar el terrorismo porque afecta a los derechos humanos. La segunda discusión que hay es, ¿puedo afectar los derechos humanos con motivo de proteger a la población supuestamente por actos terroristas? La respuesta es no. Y una de las discusiones, una de las crisis que han llevado hasta a formar, en mi opinión, esta comisión, entre otras cosas por el Poder Ejecutivo, es que en los aspectos procesales ha habido una discusión seria sobre el tema de si esta legislación actual procesalmente respeta los derechos. Yo creo que es discutible el tema, prefiero no avanzar más porque estamos trabajando en la comisión, pero creo que el tema es discutible. El tema se ha llevado a entes jurisdiccionales como la Corte de San José, Costa Rica, y es muy probable que obtengamos ahí un fallo desfavorable para el Estado chileno, en particular por el tema que es más discutido, que es, a propósito del debido proceso, que es el tema de la autorización de usar testigos sin identidad. Precisamente eso le quería preguntar, los testigos protegidos o sin rostro, en su opinión, usted dice es probable que haya una sentencia condenatoria contra el Estado de Chile. ¿Violan? Eso es lo que estimo yo. ¿Violan los derechos humanos? Yo en lo personal no soy partidario de esos testigos. ¿Por qué? Yo en lo personal, como académico y como abogado, no soy partidario porque creo que el sentido de la declaración de un testigo es ver qué dice sobre el hecho que necesito probar, por ejemplo, si tal persona participó o no en un evento X, pero para poder analizar esa declaración del testigo se requiere saber quién es y qué circunstancias lo vinculan a los hechos y a las personas acusadas. Porque eso es lo que da la credibilidad. Esto lo puede entender cualquier persona. Yo necesito saber si el testigo es creíble. Por ejemplo, si el testigo es el enemigo público número uno y el único testigo que hay de uno de los acusados y que le ha jurado venganza, probablemente tiene poca credibilidad. Por ejemplo, una cosa más grosera todavía, si el testigo es una persona que ha sido condenada antes por falso testimonio, no tiene credibilidad. Entonces es fundamental, en mi opinión personal, no estoy hablando aquí a nombre de la comisión, es muy importante el que los testigos se sepan quiénes son. Ahora, sí hay otro tema que no es lo mismo,
es que yo creo que los testigos deberían siempre saberse quiénes son por esto que estoy diciendo, pero al mismo tiempo no significa que no haya que proteger al testigo. No, pero son dos cosas distintas. Protegerlo distinto de que no tenga yo rostro. creo que hay que protegerlo, pero con rostro. Ahora, esa es mi opinión personal. Cuando el propio gobierno, cuando este gobierno, me da lo mismo cualquiera, pero cuando un gobierno dice no cumple con los estándares, cuando el Instituto de Derechos Humanos dice no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos mínimos incluso, ¿se puede esta o cualquier ley se puede aplicar? Se debe, mejor dicho, porque que se puede. ¿Se debe aplicar una ley que no cumple con los estándares internacionales de protección de derechos humanos? A ver, del punto de vista constitucional, y esto es bien interesante el tema porque la gente no lo conoce, las autoridades en general están llamadas a cumplir con la ley. El artículo 6 de la Constitución, en lo grueso, dice lo obvio, o sea que si usted es ministro del Interior, si usted es policía, si usted es, no tengo idea, fiscal, usted está obligado a aplicar la ley, a cumplir con la ley. Pero sí es interesante la pregunta porque hay un grupo de funcionarios del Estado que sí pueden hacer esa disquisición, que son los jueces. Tanto miembros del Tribunal Constitucional como ente propios del Tribunal Oral de Fondo, por ejemplo, que está conociendo el caso. Ellos son los que tienen que ver la legitimidad del punto de vista de si la ley que está es apropiada. Pero cuando se querella, por ejemplo, el Ministerio del Interior, ¿puede elegir querellarse por varios tipos de normativa y sigue estando cumpliendo la ley? Por eso valía la pregunta. Es decir, puede invocarla si la considera moralmente inválida. Lo que pasa es lo siguiente. Una cosa, esta ley ha sido igual modificada en democracia. O sea, podría haber sido derogada en teoría antes y no ha sido derogada. Entonces, de hecho, creo que este es el primer intento de fondo de análisis de la legislación antiterrorista. Entonces, a su pregunta, sí, pero hay que tener cuidado con una cosa. Por ejemplo, si imaginémonos, yo creo que esto lo entiende todo el mundo, pero el corazón de la ley antiterrorista es realizar ciertos actos muy violentos con la finalidad central de producir, ¿no es cierto?, temor en la población. Imaginemos que un caso clarísimo, alguien derriba un avión, ¿no es cierto?, incluso terrorista, ¿no es cierto?, que viene desde otro país, derriba un avión, un atentado como la AMIA en Chile. Una cosa que nadie discute que cabe dentro de la ley. ¿Podría el Poder Ejecutivo chileno, que tiene las facultades de iniciar acciones legales, restarse porque esta ley debiera ser mejorada, porque tiene... En mi opinión, no. Yo creo que esa discrecionalidad, que es una discusión que es válida tenerla, pero hay que tenerla en sede jurisdiccional, y eso será el miembro del Tribunal Constitucional o, en mi opinión personal, jueces de fondo que podrán hacerla. Pero el resto de los funcionarios lo que tienen que tener es un apego a la ley. Abogado, cuando un gobierno se compromete a decir esta ley existe, la podemos aplicar, de hecho la vamos a aplicar en algunos casos, se aplica en el tema del bombazo en el metro, pero no en cierto conflicto o cuando sea relativa a temas de cierta etnia, ¿no se está violando la igualdad ante la ley? Se estaría violando la igualdad ante la ley si uno estimara que el quemar maquinaria agrícola o destruir un camión, ¿no es cierto?, en la carretera que un camión de una empresa de estas que están en conflicto con algunas comunidades mapuches, fuera un acto que está destinado a producir terror en la población y no solo a producir daño. O en un caso urbano, no de violencia rural a propósito del conflicto mapuche, que la bomba, el artefacto explosivo que se pone en una sucursal bancaria a las 4 de la mañana está destinado no a producir daño, a llamar la atención, sino a producir temor en la población. Pero el gobierno concretamente se comprometió a no aplicarlo en un conflicto específico, para ponerlo en un caso de nuevo, si se pusiera un artefacto explosivo, pero en la Araucanía, en el marco del conflicto mapuche, que produjera víctimas, el compromiso del gobierno es no aplicar la ley antiterrorista. Por eso le pregunto, ¿no se viola la igualdad ante la ley? No, yo creo que es bastante claro, primero, esta es opinión personal mía, pero en mi opinión esta situación es clara. En Chile, per se, no hay terrorismo. No hay organizaciones terroristas que estén funcionando. Eso no solo lo decimos algunos académicos, lo dice el relator sobre el tema de las Naciones Unidas, lo dice Estados Unidos, lo dicen diversas, instituciones más allá del Instituto de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que, en Chile no hay en funcionamiento organizaciones terroristas. 2, eso no significa que no puedan realizarse actos terroristas concretos por parte de una persona. Una persona individual hoy, de acuerdo a la legislación chilena, podría echar abajo un avión, ¿no es cierto?, y con el fin de producir temor en la población, eso sería un acto terrorista. Pero eso no significa que hay terrorismo, porque cuando se habla de terrorismo se refiere a que haya organizaciones o haya una serie de... concreto, si un mapuche puso la bomba
en el metro, por ejemplo, por reivindicar la causa mapuche, ¿iría a retirarse la querella? No, por eso es que, yendo al tema del fondo de la pregunta, no, yo lo hablé esto con el ministro del Interior en su momento, cuando él me convoca a coordinar este estudio de la ley de la legislación antiterrorista. Lo que se ha dicho es que no se va a usar la ley antiterrorista para resolver conflictos sociales. Pero eso no, o sea, por ejemplo, para los actos de violencia, hay violencia con motivo del conflicto territorial que hay en la zona mapuche, ¿no es cierto? Los conflictos violentos, no se va a usar esto como herramienta como se ha usado en el pasado. Pero eso no significa que si hubiera un atentado contra un medio de transporte colectivo con intencionalidad de producir temor en la población, en la zona de Temuco, da lo mismo que él lo haya hecho, en mi opinión, sería un caso de terrorismo. Solo para aclararlo, pero se nos acaba el tiempo. ¿Eso es lo que le ha dicho el gobierno? ¿Esa política que usted dice es la del gobierno o es su opinión? Sí, eso es lo que, por supuesto, eso es lo que hablé con el ministro del Interior cuando partió este tema y entiendo que él lo reiteraba bastante en los últimos 2 o 3 días. Entonces, no es que no quiera aplicarse la ley per se, lo que hay es un análisis, incluso conceptual sobre la ley, de que la ley estaba aplicándose tal vez en forma demasiado amplia. Abogado Juan Pablo Hermosilla, gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Buenas noches. Gracias a usted por la invitación. Hacemos una pausa y regresamos.